Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Espero que se encuentren de maravilla. Hoy tenemos un vídeo que honestamente nos ha dejado a todos con la boca abierta. Vamos a sumergirnos en un tema que ha generado muchísimo revuelo, y se trata de nada más y nada menos que la reacción inesperada de Kerem ante algo que escuchó de Hande. Si han leído bien y créanme, lo que descubriremos en este vídeo es digno de una telenovela, pero de la vida real. Prepárense para una montaña rusa de emociones, porque las cosas se ponen intensas. Y antes de que nos lancemos de cabeza a esta historia, quiero recordarles algo muy importante: si aún no lo han hecho, por favor, denle a ese botón de suscribirse que ven por ahí. Es súper fácil y nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido como este para ustedes. Además, activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos, porque les aseguro que vienen cosas buenísimas. Ahora sí, vamos a empezar con esta intrigante historia. La trama que vamos a desentrañar hoy gira en torno a Kerem y Hande, dos figuras que, por la razón que sea, capturan la atención de muchos. No vamos a entrar en detalles específicos sobre quiénes son en el mundo real, porque a veces la especulación puede ser perjudicial, pero sí vamos a analizar las dinámicas que se presentan en esta situación. Imaginen la escena: Kerem está en un momento, digamos, de relativa calma o quizás expectante, cuando de repente escucha algo de Hande. Y no es cualquier cosa, es algo que lo toma completamente por sorpresa. La palabra clave aquí es inesperada. Esto nos dice que lo que Hande dijo, o la forma en que lo dijo, o quizás la implicación de lo que dijo, rompió por completo las expectativas de Kerem. Podría ser algo que él nunca imaginó que diría, algo que revela un aspecto de ella que desconocía, o tal vez algo que directamente lo afecta de una manera profunda. La reacción de Kerem, al ser inesperada, nos sugiere que no fue una respuesta protocolar, ni algo predecible. Tal vez fue un silencio prolongado, una mirada intensa, una exclamación, o incluso un cambio de actitud radical. Piensen en esas veces que uno escucha algo y se queda en blanco, o se le acelera el corazón, o siente que el mundo se detiene por un segundo. Esa es la clase de impacto al que nos referimos. Lo fascinante de estas situaciones es que nos permiten vislumbrar la complejidad de las relaciones humanas, la forma en que las palabras pueden tener un poder inmenso, y cómo las personas reaccionan ante lo desconocido o lo impactante. Ahora, ¿es lo que pudo haber escuchado Kerem de Hande para generar una reacción tan particular? Las posibilidades son infinitas y ahí es donde reside la magia de analizar estas dinámicas. Podría ser una confesión, una revelación impactante sobre su pasado, una opinión sincera y contundente sobre algo que los involucra a ambos, o incluso un comentario aparentemente inocente pero que, en el contexto adecuado, tiene un significado oculto y poderoso. Imaginen que Hande, quizás en un momento de vulnerabilidad o de extrema sinceridad, le dice a Kerem algo que él jamás creyó que ella pensaría, o que nunca se atrevería a expresar. Por ejemplo, supongamos que Kerem siempre ha tenido una imagen de Hande como una persona segura, controlada, quizás un poco distante. Y de repente escucha de ella una admisión de miedo, de inseguridad, o un anhelo profundo por algo que él nunca sospechó. Esa disonancia entre la imagen proyectada y la realidad revelada puede ser devastadora o, por el contrario, puede abrir una puerta a una conexión mucho más genuina. O quizás, le escuchó fue una crítica muy directa sobre él mismo, algo que lo desarma por completo. Algo que toca una fibra sensible, un punto débil que él mismo no había reconocido, o que prefería mantener oculto. Otra posibilidad es que Hande haya revelado algo sobre su relación con otra persona, o sobre sus verdaderas intenciones en algún asunto que Kerem creía comprender. Podría ser una traición, una mentira, o simplemente una verdad que cambia la perspectiva de Kerem por completo. La clave está en la palabra inesperada. No es solo que la información sea nueva, sino que su naturaleza misma rompe los esquemas de Kerem. La reacción de Kerem en sí misma es un capítulo aparte. Fue una reacción de shock y confusión, donde sus ojos se abrieron como platos y se quedó sin palabras. O quizás fue una ira contenida, donde sus puños se apretaron y su rostro se ensombreció. Podría haber sido un intento de disimular su sorpresa, intentando mantener la compostura, mientras por dentro sus pensamientos daban vueltas a 1000 por hora. O tal vez, y esto es lo más interesante, su reacción fue algo completamente contrario a lo que uno esperaría. Por ejemplo, si lo que escuchó fue algo que debería haberlo enfadado, pero en cambio, reaccionó con una calma inquietante, o incluso con una especie de aceptación resignada. Eso
Nos haría pensar aún más en las profundidades de la situación. Piensen en los gestos sutiles, una ceja arqueada, un ligero movimiento de cabeza, una sonrisa que no llega a los ojos. Estos pequeños detalles, cuando se analizan, pueden decirnos mucho más que las palabras mismas. La forma en que Kerem procesó la información de Andy y la forma en que exteriorizó esa reacción, es lo que nos da la pista para entender la magnitud del suceso. Ahora, ¿qué significa todo esto para Kerem y Andy? Una reacción inesperada de este tipo no ocurre en el vacío. Suele ser un punto de inflexión, un momento que marca un antes y un después en su relación, sea cual sea la naturaleza de esa relación. Si son amigos, podría significar una distancia insalvable o, por el contrario, una apertura a una amistad más profunda. Si es una relación romántica, esto podría ser el inicio de una crisis, de una conversación seria y honesta, o incluso de una ruptura. Y si son rivales o simplemente conocidos, podría cambiar por completo la dinámica de su interacción. Lo que Kerem escuchó de Andy y su posterior reacción, nos invita a reflexionar sobre la importancia de la comunicación honesta y directa. A veces las verdades, por dolorosas que sean, son necesarias para avanzar. Y a veces las apariencias engañan, y las personas que creemos conocer guardan secretos o sentimientos que nos sorprenden enormemente. Este tipo de escenarios también nos hace pensar en la vulnerabilidad. Cuando Andy dice algo que genera una reacción inesperada en Kerem, es probable que ella misma esté en un estado de vulnerabilidad. Revelar algo importante, algo personal, siempre conlleva un riesgo. Y la reacción de Kerem es en parte una respuesta a esa vulnerabilidad expuesta. ¿Fue una respuesta empática? ¿Fue una respuesta egoísta? ¿Fue una respuesta de sorpresa genuina o de decepción? Imaginemos el impacto emocional en Kerem. Si lo que escuchó fue algo que lo hirió, la sorpresa inicial podría dar paso a la tristeza, a la ira, o a la confusión. Si por el contrario fue algo que él esperaba en el fondo, pero que no se atrevía a admitir, la reacción podría ser una mezcla de alivio y tristeza. Y si fue algo positivo, algo que él anhelaba escuchar, entonces la sorpresa podría ir acompañada de alegría, esperanza, e incluso de un renovado sentido de conexión. La clave de este vídeo es que no nos quedemos en la superficie. No se trata solo de decir «mira qué sorpresa», sino de indagar en el porqué. ¿Por qué fue inesperado? ¿Qué estereotipos o expectativas se rompieron? ¿Qué dice esto sobre el carácter de Andy y sobre la percepción que Kerem tenía de ella? Y sobre todo, ¿qué dice esto sobre la complejidad de las relaciones humanas? A veces un comentario trivial puede ser la gota que colma el vaso, o una frase dicha en el momento justo puede cambiar el rumbo de todo. El poder de las palabras, cuando se combinan con el contexto y la emoción, es inmenso. Y la forma en que cada uno de nosotros procesa y reacciona a esas palabras nos define. Pensemos en la importancia de la escucha activa. Kerem, al escuchar a Andy, no solo oyó palabras, sino que captó un mensaje profundo. Y su reacción inesperada es la manifestación de esa captación. Es como si una nueva información se hubiera descargado en su cerebro, y su sistema reaccionara de una manera que él mismo no anticipaba. Este tipo de eventos nos recuerdan que las personas son multifacéticas, que detrás de cada rostro hay un universo de pensamientos, sentimientos y experiencias. Y que las interacciones humanas son un constante proceso de descubrimiento, de sorpresa y de adaptación. Entonces, en resumen, lo que Kerem escuchó de Andy fue algo que rompió sus expectativas de una manera significativa. Su reacción fue por lo tanto inesperada, y esto abre un abanico de interpretaciones sobre lo que realmente sucedió. Podría ser el inicio de un nuevo capítulo en su relación, una revelación sobre la verdadera naturaleza de uno o de ambos, o simplemente un momento que pone de manifiesto la complejidad y la imprevisibilidad de las conexiones humanas. Hemos analizado las posibles causas de esta reacción, desde confesiones impactantes hasta verdades ocultas. Hemos reflexionado sobre la importancia de la comunicación, la vulnerabilidad y la escucha activa en estas situaciones. Y hemos llegado a la conclusión de que este tipo de eventos, aunque a veces dolorosos o sorprendentes, son fundamentales para el crecimiento y la comprensión mutua. Ha sido un viaje fascinante desentrañar este misterio, ¿verdad? Y ahora, la parte más importante para nosotros es escuchar sus opiniones. ¿Qué creen ustedes que pudo haber escuchado Kerem de Andy para tener esa reacción tan inesperada? ¿Cómo creen que Kerem debería haber reaccionado? ¿Y qué consejos le darían a Andy después de una situación así?
Déjenmelo saber todo en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leer sus perspectivas y saber lo que piensan. Sus comentarios son oro para nosotros y no. Se ayudan a entender mejor lo que les interesa y a mejorar nuestro contenido. Y antes de que se vayan, si disfrutaron de este vídeo y encontraron esta historia intrigante, no olviden darle un gran pulgar hacia arriba. Eso nos motiva muchísimo a seguir trayéndoles contenido de calidad. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con cualquiera que crean que podría disfrutar de esta interesante reflexión sobre las dinámicas humanas. Y si aún no están suscritos, este es el momento perfecto para hacerlo. Únanse a nuestra comunidad, activen la campanita y sean los primeros en enterarse de nuestros próximos vídeos. No se arrepentirán. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final. Ha sido un placer compartir este momento con ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídense mucho y sigan descubriendo las sorpresas que la vida les tiene preparadas. Adiós.